todos bienvenidos a este hermoso programa de Trabajo de Estudio Bíblico, temporada 10, segunda de Samuel, capítulo 21. Vamos a estar leyendo este hermoso capítulo, esta continuación de lo que estábamos leyendo ayer, y dice así: venganza de los Gabaonitas. Este capítulo tiene 22 versículos que los voy a estar leyendo yo. No sin antes presentarnos. Les saluda la pastora Rosa Morel Zapata, que en este momento no se encuentra con nosotros, pero les mando un gran abrazo. Junto al maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y como predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Y bueno, vamos a orar para leer la palabra de Dios en reverencia y para que el Espíritu Santo sea dirigiendo este hermoso momento que tenemos con Él. Padre, venimos delante de tu presencia en este momento, dándote gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú nos permites estar delante de tu presencia. Gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra con nuestros hermanos en la fe. Te pido, Señor, que estos versículos, estas palabras que vamos a leer, sean de edificación y de bendición para sus vidas, Señor, y para la de nosotros también. Te damos gracias por este día, gracias porque tú nos permites un día más, un nuevo despertar, estar delante de tu presencia. Te pedimos que nos guíes, que nos direcciones y que nos ayudes. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Y continuamos y comenzamos a leer la palabra de Dios. Dice: venganza de los Gabaonitas, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Hubo hambre. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. O sea, Dios le dijo que era por causa de Saúl, de la casa, de aquella casa de sangre, porque mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. O sea, los Gabaonitas estaban en paz con los de Israel, pero Saúl quería matarlos, y por esto Dios quiso hacer justicia, y veremos cómo lo hace. Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. O sea, les dijo David a los Gabaonitas que haría lo que ellos dijeron. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Pues en este momento los Gabaonitas no quieren ni plata, ni oro, ni riquezas, ni terreno. Lo único que quieren es venganza. ¿Y cómo quieren venganza? Quieren matar a 7 de los hijos de Saúl. No sé si Saúl habrá tenido 7 hijos, pero vamos allá, a seguir leyendo, a desenlazar esta historia. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hijos de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl. Ok, Rispa tenía 2 hijos con Saúl, Armonita y Mefiboset. Ok. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido a Saúl, Armonita y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita. En esta parte de la historia vemos cómo el rey toma a 2 hijos de Rispa que tuvo con Saúl, que era
Armoni y Mefiboset, pero no el Mefiboset que conocemos, sino otro, ya que Mefiboset, el que conocemos, hijo de Jonathan, no era hijo directo de Saúl. Entonces dijo, y también a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita. En esta parte del versículo siempre hay una polémica porque dicen que puede ser que sí Mical los haya tenido, porque la palabra de Dios no miente, pero también recordemos que en capítulos anteriores, y más que todo en 1 Samuel, quien se casó con Adriel, hijo de Barzillai, fue la hermana de Mical, no Mical, ya que eran 2 hijas y la hermana mayor estaba destinada para David y el rey Saúl quiso matarlo enviándolo a pelear contra filisteos por la dote de la hija, y entonces cuando David regresó victorioso, la hija se había casado con Adriel. Esa fue la historia. Pero entonces aquí vemos que dice Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita. Dejémoslo ahí, pero ténganlo presente que no tendría por qué ser Mical, sino la hermana de Mical. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Así terminó la vida de estos 7 personajes, los 2 hijos de Rispa y los 5 de Mical. Fueron muertos delante de Jehová, porque Jehová hace justicia y Saúl quiso matar a los gabaonitas y ellos tenían un pacto con los gabaonitas. El pueblo de Israel tenía un pacto con los gabaonitas, entonces Jehová hizo justicia. Además de que los gabaonitas, según por lo que estamos viendo, también servían a Dios, porque dice que los ahorcaron en el monte delante de Jehová. O sea, todo era justicia de parte de Dios y para Dios. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Rispa, que era una concubina de Saúl, estuvo velando por los cuerpos de sus hijos y de los hijos de Adriel, vamos a ponerlo así para que no haya confusiones. Entonces dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan su hijo, de los hombres de Gabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsam, donde los filisteos habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan su hijo, y recogió también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Vemos cómo aún en medio de la injusticia que estaba pasando, ya que Saúl había atacado injustamente a los gabaonitas, aún así David procura que pues sus huesos, lo que queda de ellos, estén en un lugar pacífico, y no solo eso, sino que se reencuentren con sus padres, porque esa es una tradición judía, que te compraban un sepulcro familiar y ahí enterraban a la familia. Así también pasó con Abraham. Abraham tenía su sepulcro en el que sepultó a Sara cuando ella murió. Allí lo sepultaron
allí también sepultaron a Isaac y creo que también sepultaron a Jacob en el mismo sepulcro. Sí, lo sepultaron y durmió con sus padres en el mismo sepulcro. Bueno, entonces seguimos. Dice, y el rey David hizo justicia a esto y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y ya no hubo más hambre en aquellos días. Abisai libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. David estaba cansado, claro, ya no era tan joven como en capítulos anteriores, y pues estaba en la guerra y se cansó. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. En ese momento los del pueblo de Israel le dicen a David que no salga más a la batalla, o sea, no sé, que apague la lámpara de Israel, ya que David era el primer rey, por así decirlo, después de Saúl, y él era quien sacaba adelante al pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que Dios estaba con él. Dice, los hombres de David matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Got contra los filisteos, en la cual Eliam, hijo de Jareoregim de Belén, mató a Goliat, Geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Grandísimo. Pues hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de mucha estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. ¡Qué horror! 24 por todos. Y también eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Vemos cómo después de la muerte de Goliat, ya hace mucho rato, se levantaron otros gigantes de los filisteos a contrarrestar a David, pero Dios siempre le dio la victoria, y por eso termina el versículo diciendo: los cuales, o sea, estos gigantes murieron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Por qué? Porque Dios está con quienes lo honran, y a pesar de que David cometió muchos errores, porque no lo vamos a negar, David cometió errores, él también se arrepintió y buscó de la presencia de Dios de todo corazón, y Dios lo perdonó. Y eso es lo mejor, porque cuando Dios perdona tenemos la certeza de que Él perdona y olvida. Sabemos que las consecuencias quedan, claro que sí. Todo en esta vida se paga, pero tener el perdón de Dios es una sensación muy bonita y es lo que nosotros debemos anhelar. Amén. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes, tanto como fue para nosotros. Si aún no eres un hermano en la fe, pero quieres aceptar a Cristo, quieres cambiar tu vida, no quieres seguir en la rutina de una vida vacía, te invito a hacer esta confesión conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si hiciste esta confesión, te felicito, eres salvo, eres mi hermano en Cristo. Recuerda buscar una iglesia de sana doctrina donde congregarte, donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Lee tu Biblia, porque ese es el manual para ir al cielo. La Biblia Reina Valera 1960 es la que más recomendamos. Y recuerda
buscar una iglesia y congregarte, porque en las iglesias encontramos el compañerismo, encontramos la palabra de Dios y es donde más aprendemos, aparte de la Biblia, pero también aprendemos bastante de los testimonios que dan los pastores y los que predican. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.